Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En Nueva York, el sol de verano caía a plomo sobre los edificios de cristal como espejos ardientes. En las calles bulliciosas, las bocinas y las voces se mezclaban con el calor sofocante. En un rincón más tranquilo de Manhattan se encontraba The Golden Brew, una cafetería encantadora y refinada, apreciada por su café artesanal y su ambiente cálido. El tipo de lugar donde los lugareños y los empleados se conocían por sus nombres de pila. Samantha Carter, de 26 años, joven y ambiciosa, llevaba varios años trabajando como barista en este café. Era conocida por su amabilidad, paciencia y su deseo de siempre hacer sonreír a los clientes. Pero ese día, una nube oscurecería su rutina. Derek Lawson, un hombre atractivo pero arrogante de unos 30 años, entró en la cafetería. Derek lo tenía todo para impresionar, un traje a medida, un reloj de oro y una sonrisa que decía mucho de su confianza en sí mismo, y de su desprecio por los demás. Su mirada fría y condescendiente recorrió la sala como si fuera el rey de este pequeño mundo. Samantha, con una bandeja en la mano, tropezó ligeramente con un pequeño cable que sobresalía del suelo. El café casi se cae, y Derek, en lugar de comprender, se echó a reír. «Cuidado. ¿Intentas arruinarme o algo así?» Antes de que pudiera responder, él levantó la mano y la abofeteó. El agudo sonido resonó por el café y reinó un silencio gélido. Los clientes apartaron la mirada, algunos sorprendidos, otros demasiado intimidados para intervenir. Samantha permaneció paralizada, con la mejilla ardiendo y el corazón latiendo desbocado. Lo que Derek no sabía era que Samantha no era solo una barista. También era la esposa de Jonathan Reed, el dueño del café, un poderoso y respetado empresario con una legendaria reputación de ser exigente y estricto. Pero Jonathan no estaba allí ese día. Derek pensó que había actuado con impunidad. Y, sin embargo, este simple gesto desencadenaría una cadena de acontecimientos que Derek jamás habría imaginado. La bofetada, humillante para Samantha, sería el primer error de una serie de acontecimientos que le costarían mucho más que su orgullo. Ese día, en aquel pequeño café de Manhattan, la arrogancia creía reinar en el mundo. Pero estaba a punto de encontrar la venganza del destino. Al día siguiente del incidente, Samantha Carter entró en The Golden Brew con una mezcla de nerviosismo y determinación. Le temblaban ligeramente las manos al recoger su delantal, pero su mirada era firme. Sabía que lo que había vivido el día anterior no debía quedar impune, pero quería actuar con dignidad. Mientras tanto, Derek Lawson, sin saber la conexión de Samantha con el dueño, se dirigía al café para una reunión de negocios. Se le veía seguro de sí mismo, su arrogancia brillaba más que el sol de verano. Empujó la puerta con una sonrisa de suficiencia, saludó a Samantha con un gesto condescendiente y se sentó en su mesa favorita, la que tenía la mejor vista de la calle. Samantha se acercó, dejando el café sobre la mesa con calma. Respiró hondo y, con una sonrisa educada pero fría, le entregó una nota. «Señor Lawson, lo invito a leer esto». «Samantha». Curioso y ligeramente divertido, Derek desdobló el papel. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas. «Ayer me humillaste delante de todos los clientes y me abofeteaste sin motivo alguno. Esto no pasó desapercibido. El dueño del café, el señor Jonathan Reed, será informado». Derek se echó a reír. «¡Qué chiste!», pensó. «¿Este café es suyo? ¿Y qué? Si no está, puedo hacer lo que quiera». Samantha, imperturbable, retrocedió y se alejó. Derek no notó la chispa de desafío en sus ojos, una chispa que anunciaba que el juego apenas comenzaba. Unas horas después, Jonathan Reed, al leer el mensaje de Samantha, sintió que la ira aumentaba. Le hervía la sangre, pero no era de los que se enojaban en público. Conocía a Derek Lawson desde hacía mucho tiempo, un joven influyente y arrogante, pero sobre todo, increíblemente falto de humildad. Jonathan decidió conocerlo, pero a su manera. Esa misma noche, Jonathan le envió a Derek una invitación. «Señor Lawson,
me gustaría reunirme con usted para cenar esta noche. Su comportamiento de ayer merece ser discutido. Jonathan Reed. Derek, considerándolo un honor o una oportunidad para presumir, aceptó de inmediato. ¿Este tipo quiere conocerme? Perfecto, le mostraré quién manda, pensó, ajeno a la tormenta que le aguardaba. Cuando Derek llegó a la suntuosa mansión de Jonathan, fue recibido con cortesía y sofisticación. Jonathan, elegante con un impecable traje negro, le extendió la mano. Derek, es un placer conocerte finalmente. Derek, seguro de sí mismo, estrechó la mano con una sonrisa confiada. Pero tras las lujosas paredes, las discretas cámaras y la escenografía cuidadosamente orquestada, Jonathan ya había tomado el control. La velada, que se suponía iba a ser una simple cena de negocios, estaba a punto de convertirse en una lección que ninguna arrogancia podría revertir. Y fue allí, en aquella habitación iluminada por brillantes candelabros, que Derek empezó a comprender que la humillación que le había infligido ayer no sería olvidada. La mansión de Jonathan Reed brillaba en la noche neoyorquina, sus amplios ventanales reflejaban las luces de la ciudad como una joya. Derek Lawson entró con su habitual arrogancia, anticipando ya los honores y elogios que recibiría. No sabía que esta cena no era solo un evento social, sino una escena cuidadosamente orquestada para recordarle que no siempre dominaba el mundo. Jonathan lo saludó con una sonrisa amable pero fría. Derek, siéntate, por favor. La comida comenzó con platos refinados, servidos por un personal discreto pero atento. Derek, seguro de sí mismo, habló sin escuchar realmente, presumiendo de sus logros y subestimando el poder de su anfitrión. Entonces, en un momento dado, Jonathan se levantó. Derek, ayer golpeaste a Samantha Carter en mi cafetería. La voz era tranquila, mesurada, pero cada palabra tenía un gran peso. Derek soltó una risita nerviosa. Oh, fue solo una simple torpeza. No pensé que... Jonathan levantó un dedo, interrumpiendo su justificación. No, no fue torpeza. Humillaste a alguien sin motivo alguno, y no tenías ni idea de quién era. Derek sintió una primera oleada de incomodidad. El ambiente estaba cambiando. Esta ya no era una cena cualquiera, era un tribunal silencioso donde cada movimiento sería observado. Entonces Jonathan llamó a Samantha. Ella entró en la sala, elegante pero decidida, con su uniforme de barista transformado por un simple toque de refinamiento, una camisa blanca impecable y una falda oscura. Derek la reconoció al instante, pero se quedó sin palabras, incapaz de encontrar una excusa. Jonathan afirmó con calma, Samantha es la mujer que dirige este café y a quien creías que podías humillar. El silencio cayó como un peso de plomo. Derek retrocedió un poco, incapaz de ocultar su sorpresa y vergüenza. Los espectadores imaginarios de la escena parecían estar juzgando cada expresión suya. Samantha avanzó lentamente, cada paso resonando como un desafío. Ayer me abofeteaste en público, hoy estás frente a mí, frente a él, y te das cuenta de que tu arrogancia no tiene poder aquí. Derek, rojo de vergüenza y confundido, intentó esbozar una sonrisa torpe. Yo no sabía. Jonathan, implacable, concluyó, acabas de aprender una lección que algunos hombres nunca entienden, subestimar a alguien es peligroso, y humillar a una persona inocente puede costar caro. Derek sintió que su mundo se desmoronaba. El orgullo y la superioridad que siempre había portado como escudo empezaban a resquebrajarse. Y por primera vez, comprendió que la humillación que había infligido ayer no era nada comparada con lo que estaba por venir. La cena, que pretendía ser un encuentro rutinario, se había transformado en un momento de la verdad. Derek Lawson acababa de entrar en un juego que nunca podría controlar. En los días siguientes, Derek Lawson no podía dejar de pensar en aquella cena. Su orgullo se había quebrantado y una sensación de inquietud se había instalado en él. Siempre había creído que su dinero e influencia serían suficientes para protegerlo, pero estaba descubriendo, para su gran consternación, que algunas lecciones no se podían comprar. Jonathan, por su parte, tenía un plan preciso. No actuaba por venganza ciega, sino por justicia. Derek debía comprender, hasta el último detalle,
que humillar a otros tenía consecuencias. Esa misma mañana, Derek entró en The Golden Brew, pensando que podría calmar la situación con una sonrisa y unas disculpas superficiales. Pero apenas entró, Samantha apareció tras la barra. Lo miró directamente a los ojos, con voz tranquila pero firme. «Hola, Derek. ¿Te acuerdas de mí?» Derek tartamudeó. Sí, yo quería disculparme». Samantha lo dejó hablar, pero cada palabra parecía más insignificante que la anterior. Entonces levantó la mano y, sin decir palabra, le entregó la cuenta. El café acababa de cobrarle todas las bebidas anteriores que había tomado a la ligera, además de los gastos de reparación del desastre que había causado al golpear a Samantha. Derek palideció. Se dio cuenta de que su arrogancia no podía borrar sus acciones ni protegerlo de las consecuencias financieras y sociales. Pero esto era solo el principio. Más tarde ese mismo día, Jonathan llamó a Derek a su oficina. Las paredes estaban adornadas con diplomas y fotos de logros, pero lo que más le impactó a Derek fue la presencia de varios empleados y clientes que habían presenciado el incidente. Todos lo miraron con implacable neutralidad, pero en sus ojos se percibía una silenciosa condena. Jonathan le dijo con calma: «Derek, tu comportamiento no se justifica por ignorancia. Abofeteaste a una mujer inocente y pensaste que no te pasaría nada. Hoy comprenderás que el verdadero poder no se mide por el dinero ni el prestigio, sino por el respeto que se muestra a los demás». Derek sintió que su mundo se desmoronaba. Sus intentos de justificarse fracasaron. Toda excusa parecía hueca ante el peso de sus actos. Por primera vez en su vida, se sentía vulnerable, impotente y solo. Samantha, de pie detrás de Jonathan, añadió con calma: «Creíste que tus acciones quedarían impunes. Ahora, Derek, ves el impacto que tienen. Este no es el final, sino el principio de tu lección». El rostro de Derek palideció. La bofetada que le había propinado a Samantha palidecía ahora en comparación con la bofetada simbólica de justicia y dignidad que recibía de Jonathan y Samantha. La arrogancia que había sido su escudo se había hecho añicos, pieza a pieza. Ese día, Derek Lawson finalmente entendió una verdad que nunca quiso admitir: humillar a alguien puede parecer fácil, pero reparar el daño que has hecho es un camino sembrado de humillaciones y, a veces, no hay escapatoria. Unos días después de la cena, Derek Lawson pensó que podría retomar su vida como si nada hubiera pasado. Pero estaba muy equivocado. Jonathan Reed y Samantha Carter habían planeado un último acto que marcaría a Derek para siempre. Un viernes por la noche, Jonathan invitó a Derek a una conferencia profesional en uno de sus edificios más prestigiosos. Derek llegó confiado, seguro de que era simplemente un evento de networking. Pero en cuanto cruzó la puerta, se dio cuenta de que algo andaba mal. Todos los invitados estaban allí, empleados del café, clientes habituales e incluso algunos socios de Derek. Y en el centro de la sala, una plataforma con un proyector proyectaba el incidente del café en gran formato, filmado en secreto por Jonathan el día anterior a la invitación. Derek palideció al ver la escena, él, arrogante, abofeteando a Samantha delante de los clientes, incapaz de defenderse. Jonathan habló con calma pero con autoridad. «Damas y caballeros, este es un ejemplo de a dónde pueden llevar la arrogancia y el desprecio. No se trata solo de un acto de violencia, sino de una completa falta de respeto». Derek Lawson creyó que podía actuar con impunidad, pero la realidad es otra. Derek intentó levantarse para explicar, pero el silencio en la habitación lo silenció. Samantha dio un paso al frente, con voz firme pero tranquila. «Ayer, creíste que podías humillarme. Hoy, descubres que tus acciones tienen consecuencias visibles y públicas. Lo que hiciste es inaceptable, y es hora de que comprendas el valor del respeto y la dignidad humana». Toda la sala asintió, algunos aplaudiendo suavemente, otros observando a Derek con una mirada que no dejaba lugar a dudas sobre su juicio. Derek, rojo de vergüenza, no encontraba excusa. Se le quebró la voz antes de poder pronunciarla. Jonathan concluyó: «Derek, esta noche recibiste una lección que el dinero y el poder no pueden comprar. Humillar a alguien nunca trae victoria, solo consecuencias.
Esperamos que recuerdes este momento toda tu vida. Derek casi cayó de rodillas, aplastado por la vergüenza y la constatación de su arrogancia pasada. Samantha, a su lado, no mostró animosidad, eras ampliamente la prueba viviente de que el respeto y la dignidad siempre triunfan. Esa noche, Derek Lawson finalmente entendió, no basta con tener poder para ser fuerte, la verdadera fuerza reside en el respeto y la humanidad. Y Samantha, al regresar a su asiento en el café, supo que se había hecho justicia. No era solo una victoria personal, sino un mensaje claro: nadie, jamás, debería ser humillado con impunidad.